buenas tardes, muy buenas mañanas tempranito a aquellos que están un poco más lejos y con los cuales tenemos mucha diferencia horaria. Bienvenidos y bienvenidas al tercer encuentro de Latinoamérica Unida Dona Sangre de este año 2024, en el cual vamos a tener la colecta el día 12 de diciembre, que es el segundo jueves de diciembre, de los cuales ya hay más de 60 servicios de sangre anotados. 60, pero bueno, sabemos que hay dos países cuyos programas nacionales inscriben a todos los servicios, que son Colombia, como el año pasado, y este año se suma Bolivia, organizado desde el nivel central. Esta semana tuvimos una reunión con todos los jefes y jefas de los bancos de sangre, y bueno, y Bolivia también va a participar como todo el país, y creo que eso es lo que tenemos que tender a que ocurra, porque más allá de lo que pase con Latinoamérica Unida Dona Sangre, ustedes saben que uno de los objetivos principales de este programa es fortalecer hacia adentro de los países las redes de servicios de sangre, de promotores comunitarios, de equipos de promoción de la donación, que sea como una llamada, como una campanita ahí que les suena a los ministerios, a los servicios de sangre, para que desde ahí se nucleen, se le den recursos, se convoquen a todos los bancos de sangre que muchas veces nos sentimos como un poco solos, ¿no?, en estas iniciativas, y que sabemos que si se motoriza desde el nivel central, los resultados son distintos. Así que bueno, muchas gracias por estar acá otra vez. Hoy tenemos un día muy especial y como siempre vamos experimentando y vamos probando cosas. Y hoy tenemos la fortuna, la bendición de tener a 4 colegas con distintas expertise, de distintas especialidades y de distintos países muy lejos unos de otros. A mí me pasó que cuando pensamos este encuentro, dije, bueno, ¿qué fue lo que en el último año me partió la cabeza? ¿Qué fue aquello que me permitió pensar en correr un poco el borde de lo que es la promoción de la donación y la gestión de los inventarios y la administración de la transfusión? Y son, como nos debe pasar a todos, las nuevas tecnologías, ¿no? Ahora, digamos, en un momento parecía como obvio, no sé, hacerle preguntas al Google. Hoy tenemos otras herramientas que nos permiten no solamente agilizar, mejorar la vida cotidiana, sino ver cómo las incorporamos a las prácticas de todos los días. Y encontré personas que incorporan estas tecnologías y que implementaron estas tecnologías en sus lugares de trabajo y les permiten optimizar los procesos de promoción y de gestión. Y entonces me gustaría empezar por Iris. Me gustaría presentarles a Iris. Iris, levante su mano. Iris García Martínez es doctora en genética y actualmente trabaja como investigadora postdoctoral en el Banco de Sangre y Tejidos de Cataluña en España. Y sus principales líneas de desarrollo son la investigación de la base genética de los trastornos hemorrágicos y además, algo que está, digamos, en el otro extremo, que es el uso de herramientas basadas en la inteligencia artificial para la optimización de los procesos que conforman la donación de sangre. Yo a Iris la escuché en una conferencia en un congreso internacional este junio pasado en la ISBT y digo, no puede ser, esto lo tiene que saber mucha gente, esto lo tenemos que conocer y tener el contacto con Iris para ver cómo podemos, si en algún momento podemos implementarlo en nuestros lugares de trabajo. Entonces me comuniqué con Iris, Iris me dijo que sí y te agradezco mucho el estar acá y para nosotros es un honor tenerte. Así que Iris, te doy la bienvenida y te doy el espacio para que puedas compartir tu presentación. Bueno, primero agradecer, estoy abrumada por la maravillosa presentación que has hecho y entonces ahora empezaré a compartir la presentación. ¿Me oís bien, verdad? Perfecto. Muy bien, pues venga, vamos allá.
Vale, aquí estamos. Bueno, pues como decías, muy buenos días, muy buenas tardes. Bueno, yo no tengo ningún conflicto de interés para esta presentación y aquí les doy un resumen de lo que les mostraré hoy. Primero les hablaré un poco del Banco de Sangre y Tejidos de Cataluña y luego veremos cómo la inteligencia artificial ha podido contribuir en sus actividades. A continuación les presentaré la iniciativa BST Analytics y cómo en este marco hemos utilizado el aprendizaje automático, que es una rama de la inteligencia artificial o Machine Learning, para anticipar el comportamiento que tienen los donantes de sangre. Por último, les mostraré los resultados preliminares de la implementación y validación de este sistema en 3 hospitales durante 12 meses y también veremos un pequeño apunte sobre nuestros próximos pasos en estas líneas de desarrollo. Así empecemos con el Banco de Sangre y Tejidos de Cataluña. Primero, sepan que en España la estructura de la red de donación y transfusión sanguínea está formada por 17 servicios de transfusión regionales que se integran en un Servicio Nacional de Salud Público único y común. Nuestro modelo de funcionamiento se basa en la atención transfusional cohesionada de todos los ciudadanos, residentes y visitantes en España y se sustenta por los donantes voluntarios y altruistas y donaciones no remuneradas. Entonces, el Banco de Sangre y Tejidos de Cataluña, espera, que no sé, que voy a poner el puntero, no me va muy bien, aquí, que es esta región de aquí en España, es un organismo público del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña y, como supondrán, su misión es garantizar el suministro y el uso adecuado de la sangre y de los tejidos en todo el territorio. Su red logística está formada, disculpen por el spoiler, aquí. Su red logística está formada por 12 centros fijos ubicados en los principales hospitales de Cataluña y después tenemos más de 1.600 puntos de donación móviles que se distribuyen por todo el territorio. Entonces, como podréis imaginar, abordar y coordinar con éxito todas estas tareas que aseguran el cumplimiento de su misión, pues suponen todo un reto. Y es aquí donde la inteligencia artificial puede ofrecernos una solución disruptiva y potente, ya que estas técnicas nos permiten analizar de forma eficiente la ingente cantidad de datos que se generan en una actividad, proporcionándonos información objetiva sobre la que basar las decisiones estratégicas que a su vez están encaminadas a optimizar un conjunto de procesos. Entonces, en este contexto, el Banco de Sangre y Tejidos ha impulsado recientemente una línea de innovación, que es la iniciativa BST Analytics. Entonces, la conforma un equipo multidisciplinar en la que participan profesionales de múltiples áreas de la organización. Y tenemos desde gerencia y dirección a comunicación y marketing, tenemos promoción de la sangre y también, obviamente, tecnologías de la información. Y además, esta iniciativa también ha podido disfrutar del soporte proporcionado por estas 2 consultorías, Setting y T-Systems, siendo la última una empresa especializada precisamente en la transformación digital de las empresas. Pues bien, el objetivo principal de esta iniciativa es desarrollar y aplicar estas nuevas estrategias para obtener este conocimiento clave sobre la donación de sangre y que esto nos sirva de apoyo para la toma de decisiones que van dirigidas a la optimización de este proceso. Entonces, muy brevemente, nuestro camino empezó hacia el último trimestre del 2019, cuando había un contexto de innovación analítica que nos brindaba esta oportunidad de perseguir este objetivo. Así, en el 2020, el Banco de Sangre y Tejidos puso en marcha un proyecto de investigación de 2 años y que estaba destinado a explorar esta posibilidad. Al principio nos basamos en métodos estadísticos estándar, pero pronto vimos que nos dimos cuenta de que no eran suficientes, no tenían la suficiente potencia, así que buscamos el apoyo de expertos en el desarrollo y la implementación de este tipo de herramientas de alto rendimiento. Así, juntos identificamos varias líneas estratégicas de desarrollo y diseñamos y ejecutamos las soluciones que estaban basadas en algoritmos
de aprendizaje automático o machine learning. En 2021 notábamos que estábamos listos ya para empezar a probar nuestros primeros modelos y obtuvimos unos resultados muy prometedores, así que la institución optó por extender el proyecto un año más, durante el cual hicimos varias rondas de implementar desarrollos y evaluarlos. Finalmente, en el 2023, varios desarrollos estaban ya lo suficientemente maduros como para ser implementados en la cadena de producción de la entidad. Y como tuvimos éxito al implementar esta estrategia, se aprobaron 2 proyectos más de investigación de 3 años cada uno. ¿Cuál es el punto actualmente? Pues la organización, que está plenamente comprometido con toda esta iniciativa, ha apoyado ya un proyecto estructural de 5 años y que nos ha ayudado a crecer sustancialmente en el equipo y en los recursos técnicos de la iniciativa. Entonces, las 3 grandes líneas de actuación de la iniciativa BST Analytics son la elaboración de perfiles de los donantes de Cataluña, la optimización de la convocatoria de la donación, es decir, las comunicaciones que se hacen a los donantes para llamarlos para que vengan a donar, y la mejora de la planificación y el rendimiento de las campañas de donación. Entonces, el desarrollo que os muestro hoy está centrado en el proceso de convocatoria, pero, como anticiparéis, está todo ligado, así que también se va a nutrir del conocimiento que nos aporta estudiar a los donantes y estudiar a las campañas. Entonces, vamos a entrar ya a ver este proyecto más al detalle. El objetivo principal es poder discriminar con antelación qué donantes nos van a acudir a una determinada convocatoria. Para ello, como os anticipaba, hemos aplicado diferentes algoritmos de aprendizaje automático y hemos analizado la información almacenada en la base de datos del Banco de Sangre y Tejidos. Y en este caso nos hemos centrado en datos de más de 20 millones de convocatorias, más de 2 millones de donaciones de sangre y aproximadamente medio millón de donantes. Entonces, lo primero que hicimos fue averiguar cómo eran nuestros donantes. Entonces, utilizando este algoritmo de agrupación sobre las características demográficas y de rendimiento de la donación de los donantes, pudimos identificar aproximadamente 20 perfiles diferentes, que los podéis observar con estos triangulitos de colores, ¿vale? En este tipo de gráficos lo que nos enseña es que cada uno de estos puntitos sería un donante y cuanto más próximos estén, más se parecen en sus características. Así que tenemos aquí un grupo que se parece, aquí otro. ¿Y estos grupos qué es lo que nos están enseñando? Pues, resumiendo mucho, nos enseñaban que cuanto más hacia aquí, teníamos una correlación con la fidelización en la donación de los donantes. Lo siguiente que hicimos fue aplicar una estrategia similar, pero en lugar de sobre los donantes, sobre los municipios en los que realizamos estas campañas de donación. Entonces, aquí utilizamos otro algoritmo de agrupación que se llama aglomerativo para identificar estos distintos perfiles de municipios en función de sus características sociodemográficas y también de su rendimiento en la donación. En este caso, vimos 8 grupos distintos y que nos resumían este rendimiento de cada localidad en función de atributos como la presencia de centros permanentes de donación, la calidad, por ejemplo, de la red de transporte y su facilidad de acceso, o también la distribución de la edad de la población y si existía relevo generacional. Y cada uno de estos colores, pues si veis aquí, se distribuyen en este mapa y resulta que tenían bastantes sentidos. Por ejemplo, los que tenían un mayor rendimiento de donación se distribuían a lo largo de los principales ejes de transporte de Cataluña. Y cuanto más nos íbamos hacia arriba, que aquí encontraríamos los Pirineos, teníamos mucho más difícil acceso y, por ejemplo, el rendimiento también era menor. También nosotros íbamos menos, pero además las campañas pues, mostraban un rendimiento más acotado. Bien, por último, utilizando un algoritmo de clasificación que se llama XGBoost, construimos un modelo de predicción que era capaz de distinguir aquellos donantes que probablemente acudirían a una convocatoria de aquellos que en principio no lo iban a hacer.
Y para distribuir a los donantes entre estas dos categorías, fijamos un umbral de probabilidad, que es este de aquí, que nos maximizará la sensibilidad del modelo, o en inglés el recall. ¿Y por qué hacemos este umbral aquí? Pues porque lo que queremos maximizar es la captación de prácticamente todos los donantes que nos van a venir a una convocatoria, aunque ello implique recoger también algunos de los que no vendrán. Entonces, cuando teníamos este modelo, que fue la primera versión de este modelo, lo probamos en campañas de donación de forma retrospectiva. Y lo que pudimos comprobar es que de haber aplicado este modelo, podríamos haber retenido, captado a la mayor parte de los donantes que sí que al final respondieron a la convocatoria y haber excluido aproximadamente a un tercio. Es decir, a este tercio podríamos no haberlos llamado porque el modelo sabía que ya no iban a venir. Sin embargo, como podéis ver, aún se equivoca un poquito. Así que nosotros quisimos aumentar el rendimiento de este modelo y mejorarlo. Y por ello desarrollamos una segunda versión en la que incluimos el conocimiento que habíamos adquirido de la agrupación de donantes y de la agrupación de municipios. Entonces, al añadir esta información y reentrenar este modelo, ya vemos que lo hace bastante mejor. Ahora aquí los dos picos quedan separados. Logramos aproximadamente una sensibilidad superior al 98%. Quiere decir que ahora sí, captamos prácticamente todos los donantes que sí que responden a expensas de un número muy reducido de no respondedores. Entonces, llegado a este punto, sentimos que ya estábamos listos para validar este modelo en nuevas campañas prospectivas y integrar este modelo en un sistema cuyo objetivo sería realizar de forma automática la selección más óptima de donantes a convocar en una campaña. Entonces, aquí os muestro un diagrama simplificado del flujo de trabajo de este sistema. Perdón. Brevemente, en primer lugar, se establece como objetivo para cada campaña un número determinado de donaciones. A continuación, el punto de partida es siempre la población activa de donantes, que estará formada por aquellos donantes que tienen entre 18 y 69 años, con al menos una donación en los últimos 3 años y no tienen exclusiones. Seguidamente se seleccionarán aquellos que viven en el área de influencia de la campaña y que al menos tienen una donación en ella. Esto es para este sistema. Ya veréis, ya os hago un spoiler, de que estas características pueden ir cambiando en función del área donde se organice la campaña. Bien, a continuación se excluirían todos aquellos donantes que o bien han donado recientemente o bien han recibido una comunicación o aquellos que ya han alcanzado su número máximo de donaciones. Y en este punto es cuando el modelo asigna la probabilidad individual de responder a cada donante. Y estos los distribuimos en 3 categorías distintas: baja, media y alta probabilidad de responder. Así, cada vez que organizamos una campaña nueva o montamos un nuevo sistema de convocatoria, se realiza una simulación para determinar qué porcentaje de cada una de estas categorías debemos seleccionar para alcanzar el número de donaciones objetivo, a la vez que garantizamos la sostenibilidad de la cohorte de donantes a medio-largo plazo. Entonces, ahora ya pasamos a la validación. Entonces, la validación de este sistema tuvo 2 fases. En la primera, el sistema se utilizó de forma puntual en campañas de 5 centros permanentes de donación y en 7 puntos móviles. Y en todos los casos, excepto en uno que se mantuvo igual, el porcentaje de donantes que acudieron a la llamada aumentó, siendo notable en algunos de los casos, como en el Hospital de Badalona, donde el aumento fue más de 6 veces. Aquí veríais en rojo el rendimiento entendido como los donantes que nos responden de todos aquellos que hemos llamado. Pues el rendimiento que tendría mediante el método estándar y el rendimiento que obtuvimos durante 3 semanas al hacer la convocatoria con este sistema. Bien, en la segunda fase lo que hicimos es aplicar el sistema no de forma puntual, sino de forma continuada, en la convocatoria semanal de 3 centros de donación permanente durante 12 meses. Y aquí ahora ya vimos diferentes patrones de comportamiento, de rendimiento de estos 3 hospitales.
Entonces vamos a empezar por Badalona, que es donde obtuvimos los mejores resultados. En este caso, el número de donantes a convocar lo pudimos reducir aproximadamente un tercio, a la vez que el porcentaje de donantes que acudieron a la convocatoria pues aumentó más del 50%. En Girona los efectos fueron un poco más sutiles, pero aún así también conseguimos reducir el número de donantes a convocar y aumentar la respuesta. Y por último, en Lleida solo pudimos observar una ligera disminución del rendimiento de la donación. Entonces, en vista de estos resultados, nos era imperativo explorar qué factores podían estar condicionando el rendimiento del modelo. Y aquí les mostraré algunos de ellos. Por ejemplo, debemos tener en cuenta las diferencias de la cohorte de donantes que hay detrás de cada área de influencia. Por ejemplo, la que se encuentra en Badalona, pues observamos que el número de donantes activos era más del doble que en Girona o en Lleida. Y esto podía ser que hiciera que en estas áreas no hubiera suficientes donantes respondedores como para reducir la lista de donantes a convocar y al mismo tiempo seguir cumpliendo con el objetivo de donación. Por otro lado, también hay que tener en cuenta lo que sería el uso estratégico del modelo. Y esto incluye los parámetros del algoritmo de selección, como por ejemplo los criterios para asignar cada donante a una campaña. Y en este sentido lo que observamos fue que mientras en Girona o en Lleida los donantes parece que tienden a responder de forma preferente si les llamamos para su campaña habitual, en Badalona los donantes también parecían dispuestos a responder aunque la campaña para los que les llamábamos no era la suya de referencia. Bien, además de esto, también hay que tener en cuenta que la distribución de probabilidad de la cohorte determina el porcentaje de donantes de cada segmento, de cada cajita, de cada categoría, que es posible seleccionar. Y esto nos da una idea del potencial de cada área y por momento. Entonces, en este caso, habría ocasiones en las que podíamos observar una disponibilidad más o menos similar de donantes de baja y media respuesta, y en otras ocasiones solo podíamos observar una clara mayoría de donantes de baja respuesta. Y por último, también debemos mencionar que hay factores ajenos incluso a todo el sistema que muestran una fuerte influencia. Por ejemplo, la pandemia de COVID. Aquí lo que vemos es, por ejemplo, antes de la pandemia de COVID, la donación en Badalona era mayor, luego disminuyó un poco y se ha mantenido aproximadamente estable desde entonces. Pero en cambio, en Girona aumentó durante los periodos de COVID y post-COVID y ha empezado a disminuir más o menos desde 2020, mostrando una tendencia negativa que parece que quiere recuperar el nivel bajo que había pre-COVID. Y de hecho, esta tendencia la observamos también en lo que es la respuesta general a la convocatoria. Por aquí va subiendo y hacia el final ya parece que vuelve a ir hacia abajo. Y esto nos podría sugerir que estas tendencias tan grandes puede que no puedan redirigirse simplemente con la aplicación de este modelo en este sistema, sino que seguramente son necesarias acciones adicionales desde el punto de vista de promoción, de marketing, de comunicación, etc. Y bien, con esto llegamos también al último punto de la charla, donde os presentaré brevemente hacia dónde nos estamos dirigiendo en cada una de las 3 grandes líneas de desarrollo de la iniciativa, que si recordamos son la dimensión donantes, las convocatorias y las campañas. Bueno, pues empezando por los donantes, estos ahora han sido segmentados en estas categorías según sugiere un proyecto europeo que se llama Domain, ¿vale? Y esto refleja su patrón de comportamiento. Además, además de haberlos dividido en estas categorías, también hemos estado definiendo sus posibles transiciones de estado, es decir, cada uno de los caminos que puede recorrer un donante en función de su comportamiento, si dona o no dona. Entonces, actualmente estamos desarrollando modelos de predicción que nos permiten anticipar el recorrido de un donante. Es decir, nos podrían decir si un donante nuevo, según sus características, es más probable que se convierta en un donante regular o en un donante que no va a repetir su donación. O, por ejemplo, si un donante regular va a dejar de serlo, va a empezar a dejar de donar
o si después de estar retirado o inactivo podemos hacer alguna acción sobre aquí para recuperarlo. De hecho, este es el objetivo de este nuevo desarrollo, que es ver esta probabilidad de que los donantes vayan de una categoría a otra y entonces diseñar acciones específicas para promover el cambio de un estado a otro, casi que diría de donante a donante. Entonces, en relación a las convocatorias, pues debéis saber que el proceso que os he explicado actualmente está plenamente integrado en la producción del Banco de Sangre y Tejidos de Cataluña y, de hecho, desde septiembre del 2023 se está aplicando de forma sistemática no en 3, sino en 12 todos los centros fijos de la red del BST. Entonces, me gustaría comentaros resultados sobre esta parte, pero es que justamente ahora acabamos de hacer la anualidad y estamos empezando a hacer todos los análisis correspondientes. Así que espero poderos dar más información, pero será más adelante. Y asimismo, no solo en los centros fijos, sino que hemos empezado a aplicar este sistema a colectas móviles. Y estamos además trabajando en la mejora del algoritmo de selección de donantes. ¿Cómo? Pues estamos incorporando la información que os acabo de explicar sobre la segmentación de los donantes en estas categorías. Entonces, ahora, en esta nueva forma de seleccionar los donantes, no solo se basa en la probabilidad que tienen de responder, sino que se seleccionan para alcanzar distintos objetivos en base a su estado, como os comentaba. Por ejemplo, podría ser que quisiéramos fidelizar a los donantes nuevos, mejorar el rendimiento de los donantes habituales o incentivar a los donantes que están retirados. Y bien, por último, también hemos estado aplicando este tipo de herramientas a lo que es la organización de las campañas de donación. En este caso, estamos trabajando en un modelo de predicción, por un lado, de la demanda de hemocomponentes, es decir, de lo que nos van a ir pidiendo los diferentes hospitales y centros de sanidad. Entonces, este modelo de predicción de la demanda alimentará otro algoritmo más complejo, cuya función será identificar cuál es la planificación o la organización de campañas más óptima para dar respuesta precisamente a esta necesidad de productos sanguíneos predecida aquí. Siempre, obviamente, con la supervisión de los profesionales. Este algoritmo funcionaría con una entrada que sería qué necesidades debemos responder, con otra entrada que sería el rendimiento que van a tener las colectas de donación, y entonces esta coctelera genera una propuesta. Esta propuesta va a los expertos que la evalúan y si necesitan cambiar alguna cosa porque hay que reservar un local diferente, hay que cambiar porque hay una festividad, cualquier cosa, pues van haciendo una serie de ciclos y esto se va recomputando. Y con esta solución, a día de hoy, con una versión muy preliminar, ya hemos conseguido reducir a la mitad la diferencia que existía antes entre la previsión de la demanda, entre la demanda que había y el producto que conseguíamos generar. Y ahora bien, ya llegamos a las conclusiones del trabajo. Entonces, en primer lugar, como os he comentado, hemos desarrollado un modelo de predicción basado en inteligencia artificial que es capaz de discriminar qué donantes van a probablemente acudir a una convocatoria. A continuación, también hemos visto que, además de la probabilidad que se asigna a cada donante por este modelo de predicción, existen otros factores que tienen influencia en el resultado final y que necesitamos tenerlos en cuenta. Y por ello estamos dedicando más esfuerzos a estudiar cómo estos factores aislados y en combinación influyen en la donación, con el fin de afinar este sistema y casi que ajustarlo a cada campaña. Bien, a la vista de nuestros resultados, creo que podemos afirmar que el sistema automatizado basado en inteligencia artificial que hemos desarrollado tiene un gran potencial para optimizar todo el proceso de convocatoria y así mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de la distribución de donantes y donaciones en Cataluña. Y finalmente, yo creo que podemos concluir que, tomando en consideración también el resto de líneas que estamos desarrollando, creo que podemos afirmar que las estrategias basadas en inteligencia artificial son, sin duda, un activo muy potente para los centros de sangre y con ello contribuirán a mejorar los procesos que garantizan su misión, que sería el suministro de componentes sanguíneos a la población.
Y bueno, con esto, nada, antes de terminar, primero me gustaría expresar mi más profundo agradecimiento a mis compañeros del Banco de Sangre y Tejidos, así como a los colaboradores de T-Systems y Setting, puesto que todo lo que os he presentado es el resultado de un importante trabajo en equipo. Y después también... Sí. Bueno, y me faltaba poder agradeceros a los organizadores por darme esta tremenda oportunidad de estar hoy con vosotros aquí, de formar parte de esta conferencia. Estoy abrumada con ello. Y como no, pues todos los que podéis estar presentes hoy aquí atendiendo a la charla. De verdad que muchas gracias. Muchas gracias, Iris, por tu presentación. Desde nuestra perspectiva parece un poco abrumadora, pero creo que podemos muchos aprendizajes, ¿no? Nos sentimos muy lejos de eso, pero creo que una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta es esta posibilidad y esta forma de trabajar, de tener un objetivo, de poder planificar, de poder contar con los recursos y medir cómo les van, ¿no? En ese loop de la mejora continua, ¿no? Es como un modelo de trabajo antes que nada, cómo nosotros nos planteamos la implementación o de nuevas tecnologías o de nuevos procedimientos. Eso por un lado. Lo otro que me gustaría rescatar es algo que vos dijiste al pasar, pero es el objetivo. ¿Cuántos donantes necesitamos para sostener la satisfacción de nuestros pacientes? Y a partir de ahí ir para atrás para ver cómo planificamos nuestras colectas y nuestras necesidades, que es un poco el espíritu de Lutz, ¿no? No hacer colectas y qué pasa, no, mejor que tengamos una colecta de 100 donantes. No, mejor que tengamos la colecta de donantes necesarios para atenderlos como corresponde, para satisfacer la necesidad de nuestros pacientes. Entonces eso me parece como muy relevante de lo que vos empezaste a contar. Y lo otro fundamental es conocer el perfil de nuestros donantes. Quizá no tengamos estas herramientas tan avanzadas ahora, pero tampoco conocemos cuántos donantes de primera vez tenemos, cuántos donantes fidelizados tenemos, cuántos donantes retirados tenemos. Eso es súper importante de lo que dijiste. Conocemos en nuestras bases aquel donante que vino una vez, que se motivó alguna vez y que no, digamos, ¿por qué ir con un donante nuevo si tenemos toda esa base de donantes para poder volver a convocar? Porque en algún momento algo dentro de esa persona hizo que se acercara a donar, tanto sea para un familiar como espontáneamente. Entonces, yo rescato de tu conferencia, de esto que nos compartiste, la necesidad de contar con datos que nos permitan tomar decisiones, que ahora nos parece una película de Steven Spielberg, pero todo empezó porque ustedes empezaron a preguntar qué podemos hacer con estos datos que tenemos, pero para tener datos hay que construirlos, ¿no? Hay que pensarlos, hay que tener esa base, que creo que es lo que tenemos que pensar hoy nosotros, que estamos muy lejos de eso, pero empecemos a pensar cómo construimos estos perfiles de donantes. Simple, donantes de primera vez, donantes fidelizados y donantes retirados. Empecemos por esas tres variables a ver cómo podemos trabajar. Es mi reflexión de haberte escuchado y de poder bajar un poco a terreno todo lo que vos nos compartiste con mucha claridad. No sé si querés hacer alguna reflexión. Has hecho una extracción de conclusiones perfecta. Y sí, o sea, todo lo que estás comentando, de hecho, fue nuestra experiencia cuando empezamos. Teníamos una serie de carencias y es cuando en el 2019 nos dimos cuenta de estas reflexiones que tú has hecho. No sabemos cómo son nuestros donantes. Estamos haciendo campañas y unos días obtenemos un rendimiento espectacular, se nos caduca el producto, no sabemos sacarlo y encima hemos quemado al donante, porque ahora el donante que donó ya no lo puedo donar, no puede venir otra vez hasta el cabo de 2 meses. Por tanto, sí que era un poco más caótico. Y durante el primer año no utilizamos inteligencia artificial y ya obtuvimos muchísima información, simplemente con hacer esta fotografía que tú comentas, porque es que ni lo más básico teníamos.
y estuvimos recogiendo los datos, espiándolos, torturándolos, que como dicen los expertos, cuando torturas los datos al final acaban hablando. Y así hicimos. Y sí, exacto, ese es el recorrido que hicimos nosotros. Ahora, claro, ya estamos en el 2024, pero empezó de la misma manera que lo planteas, empezando por estudiar lo que tenemos y con cosas sencillas, claras, directas y que en realidad tienen un impacto mucho mayor de lo que podríamos esperar. Gracias, gracias de corazón, te damos un aplauso, te agradecemos el haber estado acá. Hoy es tarde en Barcelona y estuviste acá con nosotros. Yo, Iris me permitió compartir su mail, así que lo voy a compartir en el chat para los que quieran comunicarse con ella y hacerle preguntas y seguir en contacto. Es muy valioso que hayas estado hoy acá con nosotros, Iris. Muchas gracias, de verdad. Bueno, y ahora otra de las iniciativas que a mí me conmovieron este año, yo los conocí en un encuentro de promotores comunitarios de la donación de sangre que se hizo en Argentina, en la ciudad de Tres Arroyos, y entonces ahí conocí a dos personas que están haciendo una iniciativa en su universidad que no pertenecen a la salud, no pertenecen, pertenecen a la salud tangencialmente, pero no trabajan ni en un banco de sangre ni en un servicio de sangre, y ellos son Adrián Caldart, que es licenciado en Administración y coordinador general de un voluntariado de promoción de la donación de sangre en la Universidad Nacional del Sur, en una ciudad que se llama Bahía Blanca, que queda en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, y a Martín Ilesca, que es Community Manager y además es diplomado en Administración de Salud, y los invitamos para que nos cuenten cómo iniciaron esta iniciativa, iniciaron la iniciativa, ¿no? Un poco redundante, en su universidad, en su lugar de estudio, y cómo, la pudieron escalar al resto de los estudiantes para que podamos aprender de esta iniciativa que ustedes llevaron a cabo con tanto éxito, y cuáles son las herramientas de comunicación que nos permiten atraer a esos donantes jóvenes, los que todavía estamos con el Facebook como nuestra principal red. Buen día a todos los presentes. Gracias, Silvina, por la presentación. Agradecidos de participar de este encuentro, esta capacitación. Como habíamos charlado previamente, el año pasado participamos de la jornada 2023, y este año, nos sorprendió tu invitación en el encuentro de Tres Arroyos. Así que, cumplimos. Así que, un poco contarles, en principio, estoy junto acá a mi compañero Martín Illesca. Él va a ser el encargado de comentarles un poco cuáles son las tecnologías y las herramientas de comunicación que utilizamos en nuestro voluntariado. Pero antes que nada, para un poco darnos a conocer, nos gustaría contarles quiénes somos. Nosotros somos un voluntariado institucional. Mi nombre es Adrián y Martín me acompaña. Formamos parte de este voluntariado desde el año pasado. No me acuerdo. Y un poco contarles la historia del voluntariado a través de fotos. Principalmente somos un voluntariado institucional, que depende de la Universidad Nacional del Sur, dependiente de la Secretaría de Cultura y de Extensión, y como bien dijo Silvina, estamos ubicados en la ciudad de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. Nuestra universidad está ubicada en un lugar estratégico de nuestro país, y recibimos gran cantidad de estudiantes de diferentes partes del país: La Pampa, Río Negro, Neuquén, el sur del país. Bien, nuestro voluntariado comenzó sus actividades a mediados del año 2016, a través de la iniciativa de un docente del Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia de nuestra universidad, que en conjunto con la institución elevó el proyecto para que se institucionalice en el Ministerio de Educación de la Nación. Bien, mientras van viendo las fotos, así no se aburren con toda la explicación, pero luego de que se institucionalizó,
y se empezó a implementar. Firmamos un convenio con el servicio de hemoterapia del Hospital General de Agudos, Dr. José Pena, que está ubicado en nuestra ciudad y que tiene una gran demanda de sangre, ya que atiende a pacientes de toda la zona de influencia de la ciudad de Bahía Blanca. Muchos pueblos están cercanos, desde 50 a 300 kilómetros, y como es un hospital de alta complejidad, los atiende. Entonces decidimos firmar un convenio con ellos y desde ese momento estamos trabajando. Bien, el objetivo principal, como lo destacamos siempre en las jornadas que tenemos y en las que participamos, es trabajar en conjunto para la promoción de la donación voluntaria, regular y solidaria de sangre. Bien, en octubre del 2021 nos unimos a la Red Argentina de Promotores Voluntarios de Donación de Sangre y Médula Ósea, de la cual, bueno, participamos del último encuentro en Tres Arroyos, y desde ese momento estamos en contacto directo con otras organizaciones del país, y bueno, forman parte de nuestro voluntario, y esto es importante, estudiantes de todas las carreras, y graduados, docentes, no docentes de la Universidad Nacional del Sur, y toda persona de la comunidad de Bahía Blanca que quiera participar. Y un poco esto para mostrarles un gráfico y contarles esto que les mostraba. Y por último, cuáles son las carreras que más participan. Nosotros tenemos un departamento de ciencias de la salud con carreras como medicina, enfermería, que tienen gran participación. Después tenemos otros departamentos como biología, bioquímica y farmacia, y otros que a lo mejor no están tan involucrados con lo que es la salud, o en este caso la promoción de la donación de sangre, pero se interesan en participar, como es ciencias de la administración, ciencias de la educación, derecho. Bien, ahora le doy el pase a mi compañero Martín para que continúe explicándoles un poco más. Buen día a todos. Vamos a hablar un poco de la organización del voluntariado. Como dijimos, somos un voluntariado cuatrimestral. Nuestras actividades están en los meses que la universidad está activa. Al principio cuando comienza el cuatrimestre tenemos una convocatoria. Aquellos que estén interesados se pueden sumar en el voluntariado. Y al comienzo reciben una capacitación y van a elegir una secretaría en la que quieren trabajar. Nosotros nos dividimos en secretarías. Esta es una ilustración que representa. Tenemos la Secretaría de Colectas, que está coordinada por Jessica Betancourt, que se encarga justamente de organizar las campañas de donación, trabaja con el servicio de hemoterapia y están conectados con los donantes. Pre y post colecta también tenemos la Secretaría de Gestión de Recursos, que está coordinada por Adrián Caldar, que son los que controlan y gestionan el stock de los bienes y materiales que pertenecen al voluntariado. La Secretaría de Relaciones Comunitarias, que está coordinada por Sofía Huitra y co-coordinada por Julieta Álvarez, que se encargan de establecer los lazos con la comunidad y realizan actividades de promoción en colegios, entidades y medios. Y la Secretaría de Contenido, Difusión y Redes, de la cual soy el coordinador, que nosotros nos encargamos de múltiples tareas y variadas. Administramos los medios y las redes del voluntariado, atendemos las consultas que nos llegan, capturamos, grabamos y editamos todo lo que es contenido fotográfico y videográfico, diseñamos las gráficas físicas y digitales y estamos gestionando las plataformas digitales del voluntariado. Estas son unas consideraciones de cómo trabajamos en secretarías. Es que al momento de comenzar el cuatrimestre, cada voluntario puede elegir una sola secretaría en la que quiere trabajar. Y esa elección el voluntariado la tiene por todo el cuatrimestre. Los coordinadores de cada una de estas secretarías también son designados cuatrimestralmente. Y lo importante es que todos, cada uno desde su posición, realizamos promoción de la donación de sangre. Si miramos bien, todos somos parte del voluntariado, y si falta una parte de este rompecabezas, el voluntariado se encuentra incompleto. Si no tenemos gente que realice colectas, si no tenemos gente que lo comunique y si no tenemos alguien que nos gestione los recursos, estamos incompletos. A partir de ahora nos vamos a enfocar un poco más en la Secretaría de Contenido, Difusión y Redes. Debido a las múltiples tareas y la variedad de las mismas, somos la única secretaría que a la vez nos dividimos en subsecretarías de trabajo. Tenemos la Subsecretaría de Atención y Difusión,
que somos los que nos encargamos de gestionar las redes sociales, somos los que miramos las estadísticas, los que miramos cuándo es el mejor momento para publicar y publicamos. Estamos atentos a los DMs de las redes sociales para contestar todas las consultas que nos llegan. ¿Y por qué existe esta subsecretaría? Porque era necesario tener un control y una uniformidad en el uso de las redes. Tenemos manuales de cómo contestar, ya tenemos preguntas que tenemos cómo contestarla, o a quién derivarle la pregunta en caso de no tener una respuesta concreta. Y son los que están interesados en utilizar y aprender a manejar las redes sociales y también entienden entienden el peso de tener una red social de una institución abierta. Después tenemos la Secretaría de Contenido y Difusión y Redes, que es la que se encarga de crear el contenido gráfico y videográfico físico y digital. Esto es, no solamente redes sociales, sino que se relaciona con la imagen y la identidad del voluntariado. Stickers, banderas, folletería. ¿Y por qué surge? Porque necesitaba de un grupo que se encargue de mantener una imagen sólida y unificada para crear este contenido, y además son los que saben o quieren aprender a realizar estas piezas gráficas. Y la novedad del 2025 que vamos a tener una subsecretaría de Desarrollo y Gestión Digital, que justamente se va a encargar de conocer las plataformas de trabajo y las va a saber usar en todos los aspectos. Va a saber realizarles mantenimiento, va a saber solucionar problemas cuando surgen y van a mejorarlas. Y esta necesidad de esta nueva subsecretaría es de poder delegar tareas, porque cada vez estamos utilizando plataformas nuevas y en mayor cantidad, y es necesario que un grupo esté dedicado a, en caso de surgir un error o necesidad de modificar algo en la plataforma, poder realizarlo. La tercera parte nos vamos a enfocar en las tecnologías que utilizamos dentro del voluntariado. Por cuestiones de tiempos no podemos explicar a detalle el funcionamiento de cada una de las herramientas, pero el objetivo que tenemos en esta presentación es presentarles nuestras tecnologías y en el módulo 4 cómo lo comunicamos, y si hay algo que les llame la atención se pueden anotar el nombre de la aplicación o la web que nosotros en las diapositivas colocamos y nos pueden consultar. Lo primero es que en el 2023 arrancamos a confeccionar un nuevo Google Drive. El voluntariado, sin contar material fotográfico y videográfico, tiene más de 2.000 archivos. Arrancamos a confeccionar un Google Drive que es nuestro espacio de trabajo compartido, es donde nucleamos el contenido. A diferencia de otras organizaciones que tienen servidores propios o webs de trabajo, o incluso hay entidades que se manejan a través de medios físicos, nosotros nucleamos todo el contenido en esta información. Y somos un voluntariado cuatrimestral. Eso quiere decir que transitan gran cantidad de personas, tanto que ingresan nuevos al voluntariado como se van. Y nuestro método para controlar este contenido que está en el Drive es que creamos categorías en Google Grupos. Es algo del paquete de Google. Que esto nos permite a una persona darle una categoría, y eso quiere decir que va a tener ciertos archivos bloqueados. Por ejemplo, los datos de colectas, donde hay información de los donantes, está bloqueado, y hay otros archivos que pueden visualizarlos y hay otros que incluso pueden editarlos. Algo que creamos este es uno de los formularios que tenemos. Es un formulario de solicitud de donantes. Acá en Bahía Blanca todavía se manejan los donantes de reposición. La sangre no espera al paciente, sino que el paciente está esperando la sangre. Y se necesitan, y a la persona se le piden los donantes de reposición. Entonces nuestra manera de ayudar a esa persona que necesita, a ese familiar, a ese amigo, es ayudarlo con la difusión. Y generamos este formulario, que es un formulario donde las personas pueden colocar los datos del paciente y a la vez cliquean el hospital. Nosotros nos relacionamos con los hospitales de Bahía Blanca y tenemos una base de datos donde tenemos la información actualizada. Entonces, una vez que la persona carga esos datos en el formulario, se nos emite una gráfica. A nosotros nos avisa y nosotros publicamos a través de nuestras redes sociales y nuestros medios una gráfica. Algo que vamos a incorporar ahora dentro de estos días es que vamos a colocar QRs dentro de los servicios de hemoterapia. Entonces, en las mismas ventanillas, el personal de los servicios de hemoterapia los puede dirigir a este formulario. Algo que también tenemos es el formulario de inscripción a las colectas. Es a través de donde nuestros donantes se anotan, y lo que tenemos es que este formulario de Google lo configuramos a través de extensiones para tener los turnos. A través de una extensión, las opciones multiple choice se van eliminando a medida que se van dando los turnos,
y este formulario también emite un comprobante de inscripción donde están todos los datos de la persona. Dentro de las redes sociales arrancamos a automatizar y creamos nuestro chatbot a través de ManyChat. Ahí se ve el video, es una red de cargamos preguntas y las respuestas que tiene que dar este chatbot, y lo creamos porque notábamos que muchas de las preguntas que nos llegaban se podían responder de manera automática, como los horarios de los servicios de hemoterapia de la localidad, como los requisitos. Entonces, en base a eso, arrancamos a construir esta base de datos y creamos a Bloody, nuestro asistente virtual, como le decimos. Y toda persona que nos escribe en nuestras redes sociales pasa primero por Bloody y en su mayoría obtienen una respuesta por Bloody, y eso hace que la persona se vaya al momento con una respuesta. Luego arrancamos a trabajar en una base de datos, a arrancar a formalizar muchísimo más cómo trabajamos nuestra información que tenemos. Toda persona que se inscribe en la colecta a través de una base de Airtable, que es la web, ingresan los datos de las personas, todos los datos médicos y los datos de información de esa persona. Y los chicos de la Secretaría de Colectas miran esa información y le dan el apto o el rechazado en caso de no cumplir con alguno de los requisitos para poder donar. Y a la vez esta base se conecta con la parte de mensajería de la Secretaría de Colectas. Entonces los chicos de colecta se comunican con las personas para decirles si se les confirmó el turno, si se les rechazó y cuál fue el motivo, y a la vez confirman el turno. Y esto nos permite que si el paciente en el sistema de Airtel está marcado como apto para donar y confirma el turno, se emiten y se hacen los listados de trabajo automáticamente. Eso quiere decir que la Secretaría de Colectas tiene un listado actualizado, que se actualiza minuto a minuto, de quiénes van a ir a donar. El servicio de hemoterapia puede tener un link y a través de un sistema en la computadora puede ver los datos de los donantes, o también puede tener una versión impresa. Y nosotros desde la Secretaría de Contenido, Difusión y Redes, cuando vamos a sacar el contenido, tenemos únicamente los datos que nos interesan de los donantes, que es que si nos autorizan el uso de imagen, si es la primera vez donando. Esta base de Airtel tiene muchísimos datos y también lo utilizamos para realizar estadísticas, porque nos aparece si es la primera vez que dona, si ya donó anteriormente, si tuvo problemas anteriormente, si se registra para donar médula ósea, si está interesado primero en registrarse para donar médula ósea, si se registra oficialmente. Además, si está interesado en donar plaquetas dentro del servicio de hemoterapia. Y esto se nos hacen estadísticas, como también se nos hacen estadísticas de si la persona que se inscribió es estudiante, si es profesor, si es graduado. Y arrancamos a ver la relación de aquellos que van a donar y tratar de ver cómo llegan. También a la Secretaría de Gestión de Recursos le implementamos y le creamos una base de Airtable. El voluntario tiene más de 2.500 ítems inventariados. Es un inventario muy grande que tenemos, entonces lo que creamos es una base con sistemas de alarma para los vencimientos, por ejemplo, de los comestibles, y también hay todo una división de dónde está guardado cada cosa. El cuarto y último ítem es cómo comunicamos, cómo realizamos la promoción de la donación de sangre dentro de nuestro voluntariado. Tenemos una identidad que es la que tratamos de respetar. Tenemos colores, tenemos tipografías, tenemos fuentes, fondos, texturas que tratamos de utilizarlos siempre para crear contenido propio. Y lo publicamos en todas las redes sociales. Tenemos gamas de colores para cuando hablamos de médula, de plaquetas, y a la vez tenemos las identidades de cada una de las secretarías que la representa. Y nuestras redes sociales actualmente son estas. Tratamos de crearle una nueva uniformidad, una nueva imagen con contenido actualizado. Creamos secciones como Sumate a Donar, que es cuando lanzamos las colectas. El Gracias Donante, que es cuando les agradecemos a aquellos que fueron a la colecta. Y tenemos contenido dedicado a mostrar nuestras actividades. Algo de contenido que también arrancamos, y es el contenido que mejor nos va en estadística y tiene mejores números, es los Reels. Este primero de la izquierda, arrancamos a recorrer espacios de la universidad y agarramos estudiantes, profesores, bibliotecarios que están dentro de los espacios de la universidad y hacemos promoción porque nos ven que estamos vestidos de rojo, que estamos grabando y se acercan, y a la vez le preguntamos a la gente qué sabe de la donación de sangre. Y los otros dos videos, el del medio y el de la derecha, son videos que realizamos después de que una persona dona y le
preguntamos cómo fue su donación, qué expectativas. Muchos por lo general dicen tenía miedo y no me ocurrió nada, o también si le darían un mensaje a una persona que no se anima a donar. Entonces lo que hacemos es que generamos un contacto más cercano con la persona que está viendo el video en las redes sociales, que una persona común a él, que no es médico, que no es promotor, que no es enfermero, le está diciendo que tiene que ir a donar y que es importante. También otro contenido que arrancamos a hacer es el de la izquierda, que es las aventuras de la gota, le titulamos. En vez de hacer contenido de fotos, lo que arrancamos es, ¿por qué no le damos una vuelta al contenido? Agarramos el disfraz que estaba inventariado, que lo teníamos en stock, y lo arrancamos a llevar a los eventos, y lo arrancamos a que la gota haga cosas. Por lo general la gente se acerca y se quiere sacar fotos, pero también tratamos de darle como una vuelta divertida, así la gente se queda viendo el video y escucha también lo que tenemos que decir. Y después el contenido de la derecha arrancamos a hacer contenido divertido en relación a la promoción de la donación de sangre. Muchas veces vemos que una empresa, una cadena de hamburguesas o alguien que tiene una consultoría arranca a hacer estos memes o videos divertidos, y nosotros tratamos de decir, bueno, ¿cómo lo podemos llevar a la promoción de la donación de sangre? ¿Cómo podemos hacer que un video divertido se lleve a la donación de sangre? Y también agarramos situaciones que ocurren en el país. Por ejemplo, el de la izquierda era cuando Taylor Swift vino a Argentina y dijimos, ¿cómo podemos aprovechar que en el celular le aparece mucho contenido para adaptarlo para la promoción de la donación de sangre? Bueno, transformamos la gota digitalmente. O ese es un video que el año pasado estaba de moda, que eran los chicos del coro, y lo llevamos de que eran chicos que cantaban lindo, feo. ¿Cómo lo podemos relacionar? Bueno, con las compatibilidades de la sangre. Entonces, si aparece un cero negativo, es el que mejor canta y va a ser el más compatible con todos. Y algo que también arrancamos a hacer es el contenido de acercarles a las personas, contenido de personas que tienen un poder, que son médicos, que son bioquímicos, que son técnicos en hemoterapia, y son los que trabajan ahí y saben exactamente qué decir, por qué es importante la donación de sangre, y para los que no se animan, motivarlos, decirles, acá estamos, los vamos a ayudar, los vamos a acompañar en el proceso de la donación. Y nada, agradecerles por este espacio. Ahí, si tienen alguna consulta o alguna duda, nos pueden escribir. Tenemos nuestro link, nuestro LinkedIn, nuestro mail, o nos pueden escribir ahora en el chat y les respondemos. Gracias. No, o sea, ustedes escucharon todo esto. Quizá les pasó lo mismo que a mí cuando los escuché por primera vez y cuando los vuelvo a escuchar ahora. Es una emoción y una gratitud enorme. Ellos son personas voluntarias, sistematizaron el voluntariado, hicieron procesos, miden lo que hacen, como nos contó Iris, ¿no? Y en base a esos resultados toman decisiones. Es un modelo para transferir, ¿sí? Es un modelo que nos enseña cómo la comunidad organizada, con un propósito muy claro, con una misión muy clara, digamos, salteando, porque a ellos les pasa lo mismo que nos pasa a todos. Ustedes escucharon, ¿no? Hay gente que viene y gente que va, gente que de repente se motiva, se convoca, pero después decide dejar la organización, y eso no hizo que la organización deje de funcionar, ¿no? Entonces, como acá están recibiendo todas sus felicitaciones, los quieren en Rosario, los quieren en México, pero yo canté primero, ustedes se acuerdan, claro. Yo canté primero. Pero a mí lo que me parece que para que ustedes escalen y puedan expandirse, pueden inspirar mucho a otras universidades, a otros espacios, cómo organizarse. Ustedes nos hablaron de nuevas tecnologías, hicieron un recorrido muy importante que me parece que es digno de conocer, digno de valorar, y también vuelvo a decir, me parece que tenemos mucho que aprender de ustedes, de cómo una organización voluntaria puede ponerse metas, puede cumplirlas, y puede medir lo que sucede para ir mejorando. Yo les agradezco de corazón el haber estado acá, el haber presentado con tanta prolijidad, ¿no? Este espacio. Seguramente quedan preguntas. Yo puse sus correos en el chat, y bueno, van a ser molestados por nosotros. Son un orgullo, de verdad. Gracias de corazón. Gracias. Una sola cosita, porque nos preguntaron, lo puse en el chat,
Pero bueno, aquellos que nos quieran seguir en Instagram para seguir viendo contenido, es Cada Gota Importa UNS. Bien, Perfecto. gracias. Todos a seguir. Bueno, gracias. Qué mañana, ¿no? Cuántas cosas, cuánta información tan inspiradora. Y ahora vamos a cerrar con una compañera, con una colega que está ahí. Hola, Ina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y estamos. Ina está en Perú. Ina es médica. Ina es la jefa del banco de sangre de una clínica muy importante que se llama UNA. Hace muchos años conozco a Ina. Es una trabajadora incansable y otra corredora de bordes. Gracias. Gracias. Ina, la escuché hace poquito en una conferencia, como les conté al principio, porque ella se puso a investigar qué nuevas tecnologías hay, no solo para promocionar la donación de sangre, sino para hacer más eficiente los procesos de banco de sangre. Así que, Ina, te agradezco que estés hoy acá, te vamos a escuchar y a disfrutar. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y qué bonito, la verdad, compartir este espacio con tantos colegas que les motiva lo mismo, ¿no? El bienestar de las personas y ayudar a los pacientes. Nosotros tenemos hoy por hoy un desafío, ¿no? Que es la escasez de sangre. Tenemos un impacto que ya es conocido en nuestra sociedad, ¿sí? El mundo moviliza 118 millones de donaciones de sangre cada año. El 40% es en países de altos ingresos, donde vive el 16% de la población mundial. En los países de bajos ingresos, hasta el 54% de las transfusiones de sangre es para niños menores de 5 años. Las estadísticas también mencionan que en un país de alto ingreso, el grupo que más consume son mayores de 60 años, que representan el 76% de las transfusiones, ¿no? Entonces tenemos las dos caras y los dos extremos de la vida distribuidos en dos grupos de países. Adicional a esto, los países de bajos ingresos tienen un reto de que sus sistemas de salud tienen un pendiente de mejora. El virus de VIH, por ejemplo, puede oscilar desde el 1% en algunas regiones hasta el 12% de prevalencia en varios países. Hepatitis C va desde 0,5 hasta 12% de prevalencia, hepatitis B entre 3% y 22%. Y si nosotros le sumamos las infecciones parasitarias curables como malaria, que no se busca en todos los países de manera sistemática, dengue, chikungunya, Zika, no. Sobre todo en mi país, dengue, que sí utilizamos estrategias de tipo de entrevista, pero deberíamos utilizar otras más. Es cuando se vuelve más preocupante y más urgente empezar a priorizar los sitios en los cuales nosotros deberíamos hacer las colectas. Adicional a esto, la cultura de la donación, que necesita ser reforzado. Nuestro país tiene un 23% de donación voluntaria en una población de 30 millones de habitantes. Entonces, ¿por qué es importante los emprendimientos sociales de banco de sangre? Cuando a veces hablamos de emprendimiento social, pensamos que solo se trata de activismo, pero realmente pueden ser partners nuestros, como por ejemplo hemos visto en la anterior presentación, en la cual los muchachos, a raíz de un grupo de voluntariado organizado, han desarrollado una idea muy interesante de provisión de servicios de salud. Las empresas emergentes de banco de sangre tienen el potencial para abordar esta brecha de suministro mediante diferentes modelos que, del punto de vista administrativo, le llamamos modelo de negocio. ¿Por qué? Porque tiene que ser sustentable. Si nosotros no enfrentamos una iniciativa como un modelo de negocio, pueden hacer a punta de puro corazón, pero la idea es que viva a lo largo del tiempo. Hemos mencionado entonces que para nuestro mundo, a nivel del mundo, vamos a consumir 118 millones de unidades anual, ¿no? Y vamos a mover un marco de inversión de 20 billones de dólares. En Estados Unidos, un hospital estadounidense promedio paga $200 por transfusión. Pero esto no incluye los gastos de infraestructura ni de personal, solamente el acto transfusional, que estoy hablando del estudio pretransfusional, la enfermera que coloca la transfusión y probablemente la infraestructura vinculada a la estadística y a la atención a la logística y a la atención del paciente. Cuando vemos un trasplante de hígado, acá ponen, ¿no? Requieren hasta 100 transfusiones. Nosotros en operativos, cuando he trabajado en el Seguro Social, en 12 horas hemos llegado a consumir 360 bolsas y en ocasiones hemos tenido que cerrar sala de operaciones de la parte cardiovascular porque una paciente rechazó el injerto y empezó a sangrar muchísimo y pasó a segundo estadio
de búsqueda de órgano porque hizo el rechazo. Entonces, los trasplantes de hígado pueden ser una meta de salud para tratar de abordar y solucionar problemas tanto en niños como en adultos, pero es un desafío cuando, por ejemplo, un donante que era candidato perfecto, de improviso viene la complicación, donante joven, 35, 36 años, y el hígado que era para esta persona es rechazado. Y empezamos ya con la carrera del segundo trasplante para poderla mantener con vida. Y no solamente por el tema del programa, sino por esa persona, por las expectativas de ella, de su familia. Y bueno, es un reto tratar de hacer esto, ¿no? Y adicional a esto, recordemos la gran masa de población menor de 5 años y los trastornos de formación de membrana de glóbulo rojo, las talasemias, la anemia falciforme, que hace que nuestras poblaciones desde muy pequeñitos requieran transfusión. Entonces tiene que ser transfusión lo ideal que sea voluntaria, que la mamá y el papá no tengan que estarse preocupando por buscar un donante. Y adicional a esto, pues, que elijamos bien la sangre para que estos niños no sean algo inmunizados, ya que van a ser probablemente transfundidos varias veces a lo largo de su vida y van a requerir esta terapia. Entonces, estas startups, estas iniciativas nos pueden ayudar creando incentivos, concientizando para aumentar la donación de sangre. Por ejemplo, acá me gusta mucho siempre hablar de Bladders de México. Las iniciativas que han tenido para la parte de socialización han dominado mucho y lo que me gusta es que trabajan bastante el tema de promoción. Tienen un CRM que han podido trabajar junto con SAFTU, ¿sí? Que es simpático, permite la orientación a nivel geográfico. Ahorita están en Colombia y en México. Y sí sería interesante que se siga trabajando esto como un CRM, porque estamos viendo qué es lo que necesitan los bancos de sangre independientemente del sistema de procesamiento que tú manejes. Necesitas ya sea un software que te permita con inteligencia artificial poder predecir diferentes bots que te hagan convocatorias a diferentes puntos, como tú deseas seleccionar el criterio del donante que vas a necesitar, o inclusive generar nuevas encuestas separadas de las que suelen regularizar y solicitar los ministerios de salud de cada país. Por ejemplo, la nuestra tiene 24 preguntas, pero el hecho de que una encuesta sea obligatoria y tenga 24 preguntas no te exime de poder hacer abordajes que puedan ser innovadores de este tipo de donantes. ¿Qué recompensas darían ustedes entonces para conectar con un donante y volverlo fiel a su centro, ¿no? ¿Qué sería la mejor recompensa que nosotros quisiéramos tener si nosotros quisiéramos que nuestros donantes siempre regresen y pudiéramos nosotros tenerlos permanentemente como donantes? La mejor recompensa para un donante es la experiencia. Si, por ejemplo, como han mencionado hace un rato, lo entrevistas, lo compensas con una atención, pero conversando, recogiendo su sentir, y aunado a esto, una experiencia que puede ser deportiva o algo que fomente la práctica del estilo de vida saludable, puede ser de gran ayuda. Entonces tenemos un potencial para abordar una brecha a través de negocios innovadores, y dentro de esos negocios innovadores está esta que es FlyZipline. Y si ustedes observan, este es un mapa pues, de todo el mundo. No existe todavía empresas que regulen el tema del acceso y la eficiencia a través de aplicaciones que permitan utilizar drones para poder mejorar el despacho de la sangre. A diferencia de Ruanda, Ghana, que por razones de necesidad fueron implementadas, a pesar de la violencia que se vive en estos países, a pesar de que hay países como Kenia, Nigeria, en los cuales han tenido conflictos a lo largo de su historia y que en muchos casos en África viven en violencia. En Latinoamérica también existe violencia. Y cuando curiosamente yo siempre hablo del tema de la implementación de drones en nuestros países, me dicen, Ina, pero se lo roban, algo puede pasar. Pero bueno, si es que ya nosotros tenemos experiencia y en las zonas más álgidas del mundo donde han nacido, hay que aprender de los que lo han sorteado y hay que aprender que podemos replicar estos modelos. Y luego naturalmente aparecen ya las oportunidades de negocio de los grandes distribuidores en el mercado, por ejemplo Amazon. Entonces ya hay estos deliveries para lo que es medicinas, medicamentos y mercadería que tú puedes comprar por internet. Pero entonces, ¿por qué no llevarlo al tema de la sangre? Y ahora últimamente en Alemania inclusive ya se está usando a nivel de la distribución de la sangre entre ciudades, ¿no? Entonces Zipline en el 2023 entregó 28.754 unidades de sangre a pacientes de Ruanda en estado crítico. Y ellos ya en el África tienen un tiempo de vida de trabajo muy interesante y la entregan en un promedio de 42 minutos posteriores a la realización del pedido.
Existe también esta otra iniciativa que es muy interesante, subvencionada por la Universidad de Harvard, donde tú tienes el concepto de DESERT. ¿Y DESERT qué es? Es la entrega de sangre a través de emergencias, en situaciones de emergencias, a través de estrategias emergentes de diferentes maneras, ¿no? Entonces nosotros podemos tener la primera, que tenemos necesidad de usar sangre, por ejemplo, para mujeres que están en hemorragia masiva, en situaciones de parto, y dentro de sus convocatorias implementaron la convocatoria de donantes, sensibilización de la sociedad, pero el problema de sus hospitales es que no tienen bancos de sangre implementados. Al no tener sus bancos de sangre implementados, tratan ellos de armar bancos de sangre móviles. Y aparecen algunas iniciativas que quizás fueron desestimadas por la comunidad más adelante, porque ponían en peligro a los países africanos, porque expandía ese riesgo VIH al usar, por ejemplo, pruebas de tamizaje. Entonces, este modelo no pegó tanto. El segundo modelo, que sí ha prosperado bastante, es el de despacho a través de drones, como les estoy mencionando, y el tercero, el uso de rescate sanguíneo, pero con kits. Con kits que nos permitan filtrar la sangre, lavarla y volverla a utilizar. E inclusive ellos han podido estandarizar métodos manuales, en los cuales tú puedes hacer el lavado, reconcentrar y volverlo a infundir. Esto, por ejemplo, nosotros no, acá en Lima no lo pensaríamos si es que no tuviéramos el Cell Saver o quizás otro equipo de Medtronic, por ejemplo, en la cual usualmente estamos acostumbrados a verlo trabajar en sala de operaciones. Pero hay que quizás ponernos que no todos vamos a tener el mismo nivel de tecnología en todos los hospitales. En Sudáfrica, el Servicio Nacional de Sangre lanzó un refrigerador inteligente. Le pusieron nombre, el Bofelo, lo pueden encontrar en YouTube, y reduce los problemas de suministro porque ellos pusieron esta refrigeradora disponible, ¿sí?, a la red del Hospital Materno Infantil Rahima Musa. Curiosamente hay centros hospitalarios en algunos países que no tienen bancos de sangre. En nuestro país la norma hace de que si no tienes banco de sangre no estás habilitado. Pero ¿qué ocurre en Latinoamérica? Hay una gran presencia de una gran informalidad en algunos centros. Entonces a veces tú lo tienes registrado, pero miras y no cuentas realmente con una planilla estable, o a veces trabajan en otro lado, entonces el personal no se encuentra presente. Entonces todas esas cosas hacen de que tú no puedas traquear el proceso de manera más adecuada. En el África lo que sucede simplemente es que no hay bancos de sangre. Entonces, ¿qué hacen ellos? Trabajan directamente con el médico tratante, con la inscripción del paciente a través de un sistema electrónico, y con este registro de código único, el sistema les bota una prueba cruzada electrónica, y con esta prueba cruzada electrónica pueden ejecutar ellos el despacho. Y bueno, existe también el programa BloodSafe, en el cual se construye a través de diferentes intervenciones de investigación el acceso a sangre segura. El proceso de sangre segura empieza por una adecuada educación de los médicos y desarrollar la capacidad de investigación de estas poblaciones que se encuentran distribuidas en estos países que son carentes de sangre, pero tenemos que ponerla disponible para todos, no solamente como iniciativas como las que ha hecho Sudáfrica, sino también porque nosotros necesitamos establecer nuestros stocks en los cuales nosotros estamos muy bien, cuando estamos con términos de planificación correctas, en los cuales hay disponibilidad de sangre. Luego vamos a tener una disponibilidad de tipo urgente, en la cual la necesidad es urgente, y luego ya cuando entramos en emergencia. Cuando estás en un estado de emergencia, tú tienes que entregar y utilizar la sangre. Cuando hay urgencia, todavía tú puedes procesar tus pruebas de estudios pretransfusionales, pero cuando tienes ya, digamos, cosas muy planificadas, como por ejemplo un instituto o un hospital grande, entonces tú siempre vas a tratar de manejar la sangre. ¿Por qué? Porque tienes todos tus procedimientos muy organizados. Pero acá vamos a observar que entre ciudades, por ejemplo, tú vas a tener una realidad remota, que es la rural, que es la que se dispara a un nivel de emergencia. ¿Por qué? Porque al no tener acceso a los servicios de salud, por ejemplo, en mi país hay gente que se viene hasta una posta donde yo trabajaba en Villafranca, y había un pueblo que estaba 6 horas caminando, y me venían chicos para que los vacune, y venían caminando con los padres 6 horas, porque vivían en las montañas. Y si yo recibía, por ejemplo, personal para poder vacunar, era muy difícil porque teníamos que irnos 2 horas en Acémila hasta Huarmicocha. Y todo esto estaba en el departamento de Lima, está en el departamento de Lima, porque Villafranca estaba a 2.700 metros sobre el nivel del mar, mi posta.
El pueblo, yo para poder atender tenía que subir a 4.000 metros, porque el pueblo, donde está el alcalde, donde está la escuela, donde está la otra posta, que por cierto también nosotros éramos como migrantes entre esa posta y la de abajo. ¿Y por qué existían dos postas? Porque la nuestra estaba pegada a la carretera, podíamos derivar a los pacientes. Y la otra yo trepaba literalmente, y cuando no trepaba al cerro, a veces me llevaban en moto, pero ahí era un riesgo para nuestra salud, porque en cualquier momento nos podíamos despeñar, ¿ok? Pero esas cosas te nutren y te llenan porque te motivan como nunca a preparar tu maletín de medicamentos, a preparar y a cargar todo, porque tú tienes que llegar a esa población. Imagínate que nosotros no teníamos sangre, por supuesto que no, era un puesto de salud. Y la cabecera de los puestos de salud, así como yo, teníamos otros 10 más, y todos éramos médicos que estábamos en nuestro segundo año de haber sido egresados, porque ya éramos titulados, pero estábamos trabajando en las comunidades. Y nuestro trabajo era identificar las situaciones de sangrado, por ejemplo, un parto y derivarlo. Y estas cosas hubieran existido, por ejemplo, cuando yo hubiera tenido mi rural, quizás no me hubiera demorado 3 horas en trasladar a un paciente 30 kilómetros, porque la carretera es súper difícil, era pura piedra. Y los vehículos usaban llantas de camión y motor de camión, y eran vehículos adaptados. ¿Ok? Imagínense trasladar una gestante en un vehículo con llantas y motor similar al de un camión. El auto salta. ¿Ok? Entonces, lo más seguro que nosotros teníamos era bajarlo al paciente 30 kilómetros, 3 horas, hasta la zona de atención. Y allí, pues, naturalmente había un laboratorio muy básico. Teníamos un equipo de rayos X y no había un banco de sangre. Entonces, cuando nosotros vemos las realidades de mi país y yo las comparo, me siento muy identificada con las realidades que nosotros podemos tener como una oportunidad de mejora en la mayor parte de los países en las cuales nuestras comunidades rurales son alejadas, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, lo bueno que hicieron fue que distribuyeron una refrigeradora para todos estos centros que tenían atenciones de partos, por ejemplo, ¿cierto? Y que tú tenías el riesgo de hemorragia nociva en estas mamás. Pero luego, adicional a esto, tenías que educar a estos médicos jóvenes. ¿Por qué? Porque cuando tú estás recién egresado, no necesariamente sales pensando pues, de que vas a toparte con alto riesgo y necesitas ser inducido. Entonces, lo que hicieron ellos en este centro, en este conjunto de centros en la región de Kenia, fue registrar las indicaciones por especialidades y lo pasaron al lápiz 2B y los procesaron para justamente poder identificar cuáles eran pacientes hospitalizados y en cuáles casos estaba correctamente solicitada la sangre. Cuando nosotros diligenciamos las solicitudes en la Clínica Delgado, que pertenece a una, que se encuentra en Miraflores, pues naturalmente todo nos llega por el sistema electrónico. ¿Y qué se hace? Se jalan los códigos con los diagnósticos de acuerdo a lo que nosotros tenemos registrado, ¿de acuerdo? Pero posteriormente, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos esta facilidad pues, de hacer el procesamiento, pero ahí hay una cosa, la conciencia del colega que lo registra de la manera adecuada hace que tú le des un sistema de importancia a esto. Entonces, en África, ¿qué hicieron? Mediciones sistemáticas de estos factores de riesgo de infecciones, ¿sí? Adicionales a las correctas indicaciones. Las correctas indicaciones, ¿qué te permite hacer? Las correctas indicaciones te permite poder llegar mejor al paciente y poder distribuir adecuadamente los paquetes globulares. Y las revisiones sistemáticas de la prevalencia y los factores de riesgo te permite continuar pesquisando a tus donantes. En este país, que es Nigeria, nace la iniciativa LifeBank, donde ellos decidieron utilizar la plataforma Google Maps para crear una plataforma de comunicación entre banco de sangre, hospital y paciente, donde ellos precisaban llegar con una extrema urgencia, ya que ellos tenían el conjunto de maternas que tenía a nivel mundial el 39% de prevalencia de las hemorragias. Esta persona que la crió fue Temi, y Temi lo que hizo cuando estuvo embarazada fue tener que salir del país para poder tener un parto seguro. Entonces se dio cuenta que obviamente no todos iban a hacer eso. Entonces, como ella necesitaba tener un parto seguro, contactó a su familia, salió del país, nació su hija, pero luego empezó a revisar la realidad de todas las otras mujeres
y es que nace la iniciativa LifeBank con una particularidad que ahora les voy a compartir. A ver acá. Acá, diseño de 5, compartir conmigo, compartir. Vamos a abrir acá. Ya está. Listo. Se ve y se escucha perfecto, Ina. Qué bueno. In this kind of job we do, it's always in between life and death. If you can't go fast, you can't do the job. It's crazy to attach your heart so much to someone else's business. Hello, babe. I'm in the hospital already. It's a huge problem across Nigeria, women dying in childbirth. The main goal we have at LifeBank is to save as many lives as quickly as we can. We need to reduce our delivery time significantly. The quicker we do it, the more likely it is to save even more lives. You're on a mission. You're riding with a mission. Do you understand? You're different. All the job that I've done in my life, I did it for the money. I heard something like LifeBank into 7 lives. I was like, okay, fine. I'll give it a try. Let me work for a month. If I don't like it, I get done. It's fine, right? Okay. Doctor will be expecting the blood ASAP. They're not flying here in helicopter. They are riding. I nearly hit one car like this. You nearly hit a car? Nearly, you know. I was running like a madman on the road. I was running as if I had no brake. We got there and they said the patient just passed in the last 5 minutes. She gave birth. After giving birth, she died. The baby was alive. The baby is not even up to 5 hours old. The baby's head is beginning to show signs like the space may be too narrow, and I suspect that's why it hasn't progressed faster. I need to start preparing because the honest truth is we are likely to end up in a C-section. My friends called me Lord. I wasn't accepting the name as first. That's what they want to call me. Fine. That's what I do, and I love what I do. Call me blood, I'll answer you. Can we go ahead? That's all we need? Are you small? Okay, cleaning. Is oxytocin running? Nurse Grace, please check nurse oxytocin is running. Okay. What's the blood pressure now, please? What's the uterine size now? 20. The bleeding is a lot. She's lost about 800 mils of blood. We need blood now, immediately. Please call LifeBank. What blood group? How many units? I have to suture that.
Blood is 20 minutes away. Head north on Connell Road toward Barrett Road. Sí. Somebody's there. Congratulations. He's the boy. Congratulations. Oh my God! Oh baby! Oh, sweetie. Very interesting. Ok, entonces esto nosotros lo hemos sacado. ¿Por qué se los estoy mostrando? ¿Por qué es que se los comparto? Porque sí hemos identificado que es sumamente importante que estas iniciativas sean apoyadas porque luego van a dar origen a otras igualmente importantes, ¿no? Muchas gracias, quedo atenta porque en aras del tiempo más me gustaría escuchar las preguntas. Bueno, gracias, Ina. Es una muy potente forma de terminar esta reunión porque es lo que nos da sentido a todo lo que hacemos. Es lo que da sentido a el trabajo que hacen Adrián, que hace Martín, que hace Iris, tratando de analizar cuáles son los donantes, digamos, más probables, más elegibles para que tengamos los resultados que vos nos mostraste. Cuando uno piensa en nuevas tecnologías, en inteligencia artificial, piensa en el primer mundo. Pero lo que vos nos mostraste es que son herramientas que deben ser utilizadas en lugares con pocos recursos para hacer más eficientes los procesos. Es al revés de lo que pensamos, ¿sí? Hay que implementar estas tecnologías porque acerca el acceso a la sangre de los pacientes que la necesitan. Nos dice, ¿por qué digamos, así como hay voluntarios que organizan colectas, vimos que hay voluntarios que transportan la sangre de forma segura? Nosotros estamos acostumbrados a ver ambulancias y en las grandes ciudades, aunque no sean rurales, digo, ¿por qué en vez de ambulancias no motos? ¿Por qué no estos sistemas de poder distribuir, aunque no sean lugares rurales, en ciudades muy grandes, la sangre para que lleguen oportunamente a los pacientes? Yo te agradezco mucho. Yo cuando vi esta presentación de Ina, otra vez dije, merece ser escuchada. Quiero que todo el mundo conozca las nuevas posibilidades y que intentemos pensar un poco más allá de lo que tenemos para poder brindar estas estrategias a los pacientes. Para mí fue una mañana hermosa. Espero que la hayan aprovechado, que hayamos aprendido, que nos hayamos inspirado y que esta inspiración nos dure un montón para volver el lunes y ver cómo podemos implementar o empezar a pensar algunas de estas cosas. Yo les pasé los contactos de estas personas valiosísimas que estuvieron hoy acá. Les quiero pedir por favor que se inscriban en el formulario que ahora va a compartir Natalie, porque faltan un montón de servicios de sangre inscribirse, ¿sí? De los que ya venían participando en otras ediciones, así que les pedimos por favor que se inscriban. Me parece que estamos bien para terminar ahora, que pasó 1 hora y media,
que nos vayamos con esa emoción tremenda que tenemos y tanto agradecimiento otra vez a los que estuvimos acá hoy a la mañana y a ustedes que nos brindaron unas presentaciones maravillosas. Espero que hagan red, que sigan en contacto con estas más de 100 personas que se comunicaron, porque tenemos mucho que aprender de ustedes. Les mando un abrazo muy fuerte, Analu, no sé si querés cerrar, así nos despedimos. Hasta el próximo encuentro, que va a ser el 4º encuentro y creemos que puede ser el último de este año. Bueno, doctora, no, agradecerles a todos ustedes, a usted con esa visión que nos trae nuevas herramientas y nuevos aprendizajes, que cada vez nos abre un poco más ese foco de cuál debe ser este trabajo que debemos hacer por bien de una comunidad que lo necesita. Felicitar a estas personas, a Iris, a Adrián, a Martín, a Ina, porque son brillantes en lo que hacen, mucho que aprender, mucho que transformar. Pienso que si queremos tener resultados diferentes, tenemos que hacer cosas totalmente diferentes, y con lo que hemos compartido el día de hoy, vemos que ya vamos en unos avances enormes. Acá es transformar nuestra mente también para decir sí podemos hacerlo. Ya tenemos la inspiración de Iris, de Martín, de Adrián, que nos dicen, wow, mire cómo hemos logrado. Entonces para mí es impulsarme nuevamente de ese trampolín alto y caer, porque ya hay unas bases. Y a la doctora Ina Pérez agradecerle toda esa investigación y esa inspiración que nos lleva al punto de partida, la vida de los seres humanos. En el chat compartimos un link que Natalie, por favor, para que vayan diligenciando, para que vayan mirando ahí todos sus datos, invitarlos a que participen activamente de esta jornada de luz el 12 de diciembre. Y bueno, abrazarnos de corazón, porque nuestro propósito es mucho más trascendente. Gracias, doctora Silvina, por su inspiración, por su influencia, por tenernos aquí, y a todos ustedes que tengan un resto de fin de semana feliz. Muchas gracias. Chau a todos, que estén muy bien, nos vemos en un mes.